cachito. Yo le voy a dar una información de último momento. Bueno, denme una de último momento, que ya estamos en comunicación con el doctor Félix Barbone, a quien les pido que me aguarde. Estamos en comunicación con el doctor Félix Barbone, a quien le pido que me aguarde un segundo nada más porque tenemos un último momento. ¿Sí, Sanguinetti? Bueno, porque la Asociación Argentina de Actores acaba de emitir un comunicado en el que suspende todas las actividades de los actores en cine, teatro y televisión. Esto quiere decir que separan todas las grabaciones, todo. Todo. Es oficial, es oficial de la Asociación Argentina de Actores. Muy bien. Bien, faltaba ese comunicado porque, a ver, así como ahora vamos a hablar con el doctor Barbone, también hay una cuestión que hay que ser muy claro en la comunicación acá. ¿Sí? Yo lo comentaba ayer esto con un grupo de conocidos porque me parece que este tipo de ambigüedades en la comunicación a veces son complicadas, ¿sí? Porque hay gente que dice, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? Tengo 64, entro dentro del grupo de riesgo. O sea, hay que tratar de ser, me parece, lo más claro posible, ¿no? En cuanto a la comunicación. Bueno, dicho esto, estamos en comunicación ahora sí con el doctor Félix Barbone. Él es médico neurocirujano, jefe en el Hospital Intersonal Eva Perón, un hospital realmente muy sí, le diría casi modelo, sí, realmente el Hospital Eva Perón. Así que bueno, estamos en comunicación con el doctor Barbone, que vamos a tratar con él de seguramente ponernos al tanto un poco a ver cómo está este tema del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Doctor Barbone, Hernán Jagger, desde aquí los protagonistas los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan ustedes, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. En principio, muchas gracias por atendernos, doctor. Sabemos que son días complicados, son días bastante agitados en cuanto a la salud pública, así que bueno, en principio, muchas gracias por atendernos, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. De todas maneras, yo no soy epidemiólogo, pero bueno, puedo dar una visión general desde el punto de vista médico. No, por supuesto, sí, lo sabemos, pero recurrimos a usted en principio... sí, perdón. Soy especialista sí en salud pública, exacto, pero no soy especialista en enfermedades infectocontagiosas. Pero bueno, el hecho de ser médico, tengo una visión médica de la cuestión. No, por supuesto. Es más, lo convocamos en principio, sí, sabíamos obviamente que no era infectólogo, pero sí que precisamente por pertenecer y ser especialista en salud pública, queríamos tener su mirada al respecto, ¿no es cierto? De cómo, bueno, entre otras cosas, cómo está el tema de la salud pública. Pero lo primero que se me ocurre preguntarlo, y también obviamente relacionado al tema de la salud pública, es en qué punto estamos para usted de este tema del coronavirus. Es decir, ¿cómo ve hoy esto? Es decir, esto está avanzando, usted ve que a partir de estas medidas que está tomando el gobierno se está empezando a de alguna forma a controlar. ¿Cómo lo ve hoy esto? ¿Cómo estamos parados frente a esto hoy? Yo creo que estamos todavía en una etapa de contención, pero siguiendo las recomendaciones de la OMS y viendo un poco lo que ha pasado en Europa, el gobierno muy inteligentemente tomó el toro por las astas, como dicho en términos ordinarios tal vez, pero se puso al frente de la cuestión el presidente con todo su equipo, con los ministros y demás, y a veces precozmente han comenzado a restringir la circulación de personas. Uh-huh. Y bueno, tal vez, aunque estemos en una etapa temprana todavía, uno no sabe, porque si se dispara, digamos, la enfermedad, como ha pasado en Italia, uno ya tiene menos chances de que sea efectivo. O sea, no solo hay que restringir todo lo que sea entrada y circulación de extranjeros, sino también uno tiene que disminuir la circulación de las personas portadoras, contagiadas o enfermas de esta virosis, ¿no? Ajá. Que lógicamente uno no sabe realmente cuál es el caso o la cantidad real. Sí que estamos en una primera etapa, pero bueno, el hecho de estar en una primera etapa, tal vez basados un poco en la experiencia europea, italiana y española, habiendo hecho las cosas precozmente, tal vez sea mejor para nosotros. O sea, se está primando la vida de las personas y la vida de la población, cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lógicamente uno no tiene que tener pánico porque si bien no es una gripe común, eso realmente yo estoy convencido que no es una gripe común,
que tienen mayor mortalidad, que puede dejar secuelas y que va a haber gente que se muere, pero uno, aunque sea una sola víctima o un solo muerto, es mucho. Sí, sí. Entonces uno tiene que minimizar siempre, uno no puede decir, porque las estadísticas sirven nada más que a los médicos, a la gente, un familiar es el 100% de la estadística. Seguro, o sea, seguro. Que uno diga, no, se murió un paciente en 10 millones de infectados, es bajo, pero es cuando le toca a uno es una cuestión... Sin duda, sí, sin duda. Sí, más siendo latinos y siendo argentinos tenemos otra visión de la cuestión y decir, bueno, vamos a priorizar la vida de la gente, cosa que lo veo muy bien, no hay que la economía, bueno, todo se puede arreglar, mañana se verá. Correcto, lo fundamental ahora es preservar la vida. Preservar la vida y bueno, no entrar en pánico, uno tiene que tomar conciencia de no circular, de no hacer circular el virus, porque uno tampoco no puede quedarse todo el mundo en la casa. Veo bien que hayan restringido haber suspendido las clases hasta el 31 de marzo, es una medida acertada, tal vez se hizo en forma un poco más precoz, porque otros hubiesen dicho haber tratado de esperar un poco más, pero bueno, uno después del 31 de marzo puede extenderlo o no. Claro, correcto, o sea, no se verá cómo se van dando las cosas. Mañana se verá, o sea, hubo una actitud de prudencia con respecto al gobierno, porque inclusive muy en un principio uno lee los libros y uno dice, no, esto está pasando lejos, y acá estamos en verano todavía, y bueno, no nos tenemos que asustar, pero cuando hoy día estamos todos muy cerca, estamos todos a 12 horas de avión. Correcto. Estamos con un mundo muy conectado. Entonces, doctor, para mí fue una cuestión muy acertada del gobierno empezar a restringir la circulación, cuidar a la población mayor y también cuidar a los niños, porque por más que uno diga, bueno, la tasa de infección en el paciente pediátrico es menor, el hecho también de que se pare digamos, la concentración de personas, porque un colegio es la concentración de personas, también por supuesto. Un problema, hay gente que necesita también ir al colegio por una cuestión alimentaria, bueno, eso se tiene que corregir como lo está haciendo el gobierno, cosa que lo veo muy, muy bien. Doctor, dos preguntas. Primero, ¿tiene información o usted, por lo menos, no como médico y demás, y parte de la salud pública, ¿tiene idea de qué puede haber pasado en Italia? Y segundo, ¿estamos nosotros preparados, nuestro sistema de salud pública está preparado para una eventual escalada progresiva de esto, exponencial de los infectados? Probablemente en Italia ellos pensaron tomar medidas tal vez más adelante y cuando se quisieron dar cuenta tenían la epidemia, la pandemia, mejor dicho, porque inclusive hay patrones para decir esto es una pandemia, que bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, que inclusive es resorte del especialista, que no hace falta informarlo, pero el hecho de a veces tomar medidas tardías, uno lo que tiene que hacer, todo esto si uno lo ve en un gráfico, es una curva con respecto a los infectados, los pacientes, porque hay gente que está circulando, que está enferma y no lo sabe, no es que hay gente que sabe que está enferma, entonces hay cuestiones de gente que está ya portando el virus y está contagiando y no lo sabe, y entonces está esparramando el virus por la ciudad, entonces hay una curva donde siempre la virosis en algún momento hace un pique, se eleva, se aplana un poquito y empieza a caer. Lo que se está tratando de que la gente tome conciencia es aplanar este tipo de curva, que no sea algo tan acelerado, sino aunque se extienda en el tiempo, no importa, pero que sea lo más plana posible. Correcto. Entonces va a haber menos morbimortalidad. ¿Por qué? Porque de esa manera no se van a sobresaturar los sistemas de salud. Uno nunca está totalmente preparado, pero sí indirectamente se tiene que estar preparando, que seguramente lo están haciendo las autoridades. Por ejemplo,
aparte de la capacidad de los hospitales, que es importante, y tenemos una buena capacidad de hospitales, uno tener lugares alternativos como para armar hospitales de campaña y lugares de aislamiento de campaña, porque en realidad aislar a una persona no es sola, tiene que estar sí o sí dentro del hospital, puede estar en determinados lugares con controles médicos, inclusive podría estar hecho pues, en instituciones inclusive de las Fuerzas Armadas, hoteles sindicales, que es lo que pasó, y la experiencia china, que se armaron hospitales en lugares, se construyeron hospitales de nuevo, pero se armaron hospitales en contenedores o en lugares especiales y uno los va equipando. Inclusive el gobierno ha tratado, o creo yo, tengo una información de todo lo que sea respiradores, y elementos médicos que tienen en stock las empresas a la venta, el gobierno las ha comprado previendo de que pueda ir a mayores, y después no va a mayores, si uno ha hecho un gasto de más, eso también tiene arreglo, porque lo que está o lo que se está priorizando es la vida de las personas, y yo creo que eso está perfecto. Perfecto. Doctor, no podemos, en cuanto... Perdón, sí, dígame. No podemos poner en una balanza costos-beneficios, esto no es, o sea, la salud pública es resorte del Estado, es una cuestión de Estado, tiene que estar manejada por el Estado y los privados, por quien sea, y no hay que decir, bueno, no, esto va a costar mucho dinero, entonces el gasto se hará y después se verá cómo se sale. Uno le pasa en una familia, inclusive, bueno, un Estado es una gran familia. Seguro. O sea, uno tiene que velar por la salud de todos. Doctor, por último le pregunto por el hospital donde usted trabaja, ¿no? Por el Eva Perón. ¿Qué recaudos tomaron? Si tomaron algún otro recaudo más allá de las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud. Hay lugares como hay lugares dentro del hospital, hay pautas de alarma donde se larga el protocolo, se pone en aislamiento al paciente, se le saca sangre, se la manda al Malbrán y se espera a ver si es positivo o negativo. Antes hacen un pasaje por el Hospital Posadas para ver si tiene o no, por ejemplo, un cuadro de tipo, un virológico, pero para ver y detectar si lo que está cursando es una gripe u otro tipo de enfermedad, para no sobresaturar al Malbrán. Inclusive, en este momento, el gobierno lo que está haciendo es tratando de que no solo se quede todo centralizado en Malbrán, porque si no hay un cuello de botella, porque inclusive hay lugares donde han mandado la muestra y todavía no tienen en 10 horas, 12 horas o 24 horas el resultado. Sí. Entonces uno, si no sabe si es positivo o negativo, tiene que seguir conteniendo y no dejando circular esa persona. Sin duda. Entonces lo que están haciendo o lo que se va a hacer es tratar de descentralizarlo y que se pueda hacer en muchos más lugares y no solo en uno o dos lugares de referencia, como es ahora el Instituto Malbrán. Perfecto. De todas maneras, la gente tiene que saber que lo más importante es, porque hay otro tema que también no me gustaría hablar al respecto, que es con respecto de qué es lo que tiene que hacer la población con la cuestión de higiene, lavado de manos, sí, por supuesto. ¿Cuándo no usar mascarillas, o sea, barbijos? Uno tendría que usar barbijos si realmente está con un cuadro viral, no un cuadro catarral o lo que sea, ponerse un barbijo, si no podemos estar todo el mundo con barbijo en la calle. Y lavarnos las manos frecuentemente. Lo más importante es el arrastre químico del agua y jabón. Lo que pasa es que uno no puede ir con un jabón a todos lados, claro. Hasta el alcohol, claro, digamos el alcohol en gel. Y después hay otra pregunta también que la gente hace, si el alcohol es al 70% es mejor o al 90%, algunos dicen que el alcohol al 70% mata inclusive más esporas y demás, pero bueno, el alcohol en gel al 70%, el alcohol fino, que es al 90%, ya del 70% para arriba sirve. Inclusive el alcohol gel lo que hace es que tiene un efecto residual al quedar en la mano. Ajá. Pero uno es el lavado casi obsesivo de las manos, y si uno se las lleva, porque en realidad uno se pregunta ¿cuántas veces
se toca la cara. Uno, sí, claro, no sí, sí, sabe, sí. Aparte es un acto... Sí, 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 dígame. Si uno se tocase la cara, gestualmente, hablando, sí, lo que fuere, y discúlpeme porque estoy un poquito difónico, 2 o 3 veces por minuto, se está tocando en 10, 12 o 13 horas, inclusive cuando está dormido, no menos de 2000 veces la cara por día. Claro, porque es un acto reflejo, entonces, hasta uno no se da cuenta, claro, no se da cuenta. Entonces uno está largando virus por la vía respiratoria y se está tocando la nariz sin querer y después con eso va a darle la mano a otra persona y la va a contagiar. Esa es la cuestión de por qué lavarse las manos, por qué estornudar y protegerse, digamos, no con la mano, sino con el antebrazo, como gestualmente como se está enseñando a hacer por la televisión. Lavar las superficies, porque eso de que el virus no vive, el virus depende de la superficie, puede vivir más de 24 horas. Habitualmente en un par de horas, y si está el sol, con más razón, muere y desaparece, se inactiva. Pero el virus, uno lo tiene, todas las superficies, lavar con, inclusive en las guardias, en todos lados, y en la casa, uno tener una higiene en los bares, porque yo he visto inclusive ya bares que uno los tiene casi vacíos por el... No tenemos que entrar en pánico tampoco. No, por supuesto. O sea, respetar 2 metros, 1,5 metros, más de 1 metro de distancia, que no haya hacinamiento, que no haya grandes concentraciones de personas, porque inclusive dice, bueno, pero entonces podemos hacer una actividad al aire libre. Si usted va a correr solo, no hay ningún problema, pero si usted va a hacer un acto político y en una manifestación, aunque sea al aire libre, también es una fuente de contagio. O sea, no es que el hecho de estar al aire libre, si es una gran aglomeración de personas, nos va a dar, o puede llegar a ser una fuente de contagio. En síntesis, no entren en pánico, porque lo que dicen los libros y las estadísticas, la mortalidad es baja, pero tampoco uno de tomárselo a la ligera, porque se está muriendo mucha gente. O sea, miremos lo que está pasando en Europa. Sí, estaba casualmente mirando los números de la Organización Mundial de la Salud. En Italia ya 1.809 muertos. O sea, pero eso yo lo fui siguiendo, sí, por una cuestión de que yo aparte nací en Italia. Ah, mire usted. Y vine de chico y tengo familiares, estoy relacionado con familiares míos. Y en un principio ellos minimizaron también la cosa. No va a pasar nada, es un problema de los chinos. Y cuando se quisieron dar cuenta, tenían más de 300 fallecidos por día. Tienen un problema hasta funerario porque no pueden enterrar a sus muertos. Tremendo. Por la cantidad de muertos. Ayer hubo 400 muertos. Entonces yo veía que en poco tiempo, un día estaba con 300 muertos, al otro día 420, 600, 200 por día. Y ayer hubo 300 y pico de muertos, casi 400 en un solo día. Sí, tremendo. Bueno, doctor Barbone, clarísimo, realmente le agradecemos muchísimo todo obviamente los datos que nos ha brindado, los consejos que le ha dado a la audiencia, así que bueno, eso, simplemente agradecerle muchísimo este contacto con los protagonistas, le mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, un abrazo a toda la audiencia y a ustedes. Que siga muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, señores, pasó el doctor Barbone aquí por los protagonistas, tratando de aclararnos un poquito cómo viene esto, sí, tranquilizándonos un poco en cuanto por lo menos a que, según él, el sistema de salud pública está preparado, ¿no?, para atender los casos que sí, que las medidas que se han tomado son las que corresponden.